Buenos días a todos. Bueno, creo que ya vamos a empezar. Ya hemos esperado los 5 minutillos que esperamos siempre para los últimos rezagados y vamos a empezar ya, ¿vale? Bien, en principio os voy a silenciar el micrófono a todos para no oír pues esos ruidos de fondo, ¿vale? Y luego ya al final de la presentación pues los abriremos para que podamos contestar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es obligado, ¿vale? Pues daros las gracias por asistir a un nuevo evento, ¿vale? Que solemos hacer desde que existen. En este caso el motivo es precisamente el lanzamiento del nuevo sistema operativo Windows Server 2016, ¿vale? Que como sabéis, pues esto ya se produjo en los últimos meses del año pasado y la verdad es que trae novedades, ¿no? Incorpora novedades importantes, pues tanto a nivel técnico-funcional como a nivel de licenciación, ¿vale? Mi nombre es Ángel Sánchez, yo soy consultor tecnológico, la mayoría de vosotros ya me conocéis, con lo cual vamos a ver la agenda y así vemos los puntos que queremos desarrollar con vosotros. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es una breve introducción, ¿vale? Sobre Care System, de dónde venimos, hacia dónde vamos y básicamente cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, ¿vale? Esta introducción nos la va a hacer nuestro responsable de producto, Dionisio Antón, y bueno, pues a partir de ahí ya entraremos de lleno en la presentación, ¿vale? 3 minutillos simplemente para daros un par de matices. Vamos a empezar viendo un poco la evolución del propio sistema operativo, ¿vale? Desde Windows 2008 hasta el sistema operativo actual, las novedades, lógicamente, y las nuevas funcionalidades que incorpora esta última versión, las ediciones que tenemos disponibles, el nuevo modelo de licenciamiento que varía, ¿vale? Bastante. Pondremos también, lógicamente, algún escenario de ejemplo para que se entienda bien cómo se licencia esta nueva versión. Veremos las características también que se incluyen y las nuevas funcionalidades respecto a la parte de RDS, que son también interesantes. Intentaremos contestar a la pregunta de si es suficiente RDS 2016 para administrar un entorno de end user. Y luego, pues bueno, veremos algunos factores a tener muy en cuenta cuando queremos desplegar un entorno de centralización del puesto de trabajo, ¿vale? Independientemente de la solución que nosotros vayamos a adoptar. Luego participará también nuestro compañero y responsable del departamento técnico en Care System, que es Joaquín Mira, y nos dará unas pinceladas un poquito más técnicas respecto a lo que hayamos visto en la presentación. Y por último, como digo, pues lo que haremos será abrir los micrófonos para que podamos realizar cualquier tipo de consulta y que quede todo claro, ¿vale? Bien, pues dicho todo esto, voy a pasar directamente los mandos a nuestro responsable de producto y que él nos comente un poquito, pues eso, lo que os decía, una breve explicación de quiénes somos. Dame un segundito. Bueno, Ángel, muchas gracias por la introducción. Como ha comentado Ángel, soy Dionisio, la persona responsable pues de todo lo que es la parte de producto, de servicio técnico, comercial. En definitiva, pues los que ya me conocen saben que estoy en todos los temas metidos. Quería aprovechar esta presentación, a pesar de que, bueno, pues la gente que me conoce sabe que poco soy de la parte de Microsoft, lo mío es más todo lo que es el entorno Linux, pero sí que quería aprovechar para, pues bueno, dar algunos datos de estos 2 últimos años de trabajo en Care System y pues bueno, orientar un poco hacia donde nosotros hemos estado trabajando en la dirección, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenéis aquí una pantalla donde estamos afiliados a los partners que, como siempre, dentro de nuestra política de trabajo dentro de la empresa es trabajar como partners ante fabricantes que tengan un reconocido prestigio en el mercado, tanto en el mundo open source como en la parte también pues comercial, ¿vale? Hemos trabajado estos 2 últimos años, sobre todo pues en proyectos relacionados en las soluciones de la centralización del puesto de trabajo. Hemos apostado mucho por el fabricante de Dell para todo lo que es la parte de WISE, de los Thin Clients y trabajar sobre todo en la experiencia del usuario y en los proyectos VDI, ¿vale? Para sobre todo reaprovechar la tecnología y sobre todo los costes de inversión, intentando siempre pues que sean los menores posibles, ¿vale? Porque entendemos que tras lo que es la virtualización de los servidores, ahora aparte
el puesto de trabajo es algo que es muy, muy importante e interesante. ¿Vale? A su vez, pues la parte de servicios, como ya algunos conoceréis, trabajamos en la consultoría de sistemas, básicamente pues lo que es la parte de Linux y de Microsoft. Damos soporte especializado sobre plataformas de correo electrónico, Zimbra, OpenExchange, etcétera. Damos también formación especializada dentro de los servicios que prestamos y bueno, pues también disponemos de protección y seguridad para la parte del correo electrónico con anti-spam y antivirus y monitorización interna y externa. Aquí tenemos algunas referencias de nuestra empresa. Es una empresa que lleva funcionando desde el año 2000. Ya van pues 17 años que estamos aquí trabajando y pues la verdad es que poco a poco hemos ido haciendo nuestro nicho de mercado y a día de hoy pues realmente el crecimiento que hemos tenido en los 2 últimos años ha sido muy grande y bueno, pues todo es debido pues al buen trabajo, entendemos, que estamos realizando y sobre todo pues a los clientes que prácticamente algunos de vosotros estáis conectados aquí hoy y sois clientes nuestros desde los inicios que empezamos a trabajar juntos. Entonces, pues para nosotros eso es lo más importante, siempre intentar mejorar en todo lo posible y seguir igual de cercanos que lo estamos haciendo ahora, pero ampliando otras vías de negocio. Dentro de nuestro compromiso queremos trabajar en calidad y ofrecer a nuestros clientes, pues dentro de lo que es ese acercamiento y ese servicio, toda la profesionalidad posible dentro de los estándares y por eso actualmente estamos en un ciclo de implantación de la metodología de ITIL, ¿vale? De manera que podamos ya no solo prestar el servicio o entregar el servicio a nuestros clientes, sino además llevar pues una mejora continua del mismo, ¿vale? Es por ello que apostamos por la calidad, por las buenas prácticas y por eso todos nuestros técnicos, consultores, etcétera, estamos formándonos en esta metodología para estar dentro del mercado y ofrecer o seguir ofreciendo servicios de calidad y tener una continuidad en el mercado durante muchos más años. Así que bueno, eso es lo que os quería transmitir. Muchas gracias. Doy paso a Ángel para que continúe con esta presentación tan maravillosa que él ha preparado. Gracias. Bien, bueno, pues gracias, Diony, por esta introducción. Ahora, como lo prometido es deuda, vamos a empezar directamente ya con la presentación y así vemos un poco qué es lo que queremos enseñaros, ¿vale? Bien, pues como decía al principio, el motivo de la presentación es mostrar un poco, bueno, pues las novedades que aparecen con Windows Server 2016, que como decía al principio trae bastantes funcionalidades y características a nivel de sistema operativo y también a nivel de licenciamiento, ¿vale? En realidad, si nosotros hacemos un poquito de memoria histórica y echamos la vista un poquito atrás, ¿no?, con respecto a todas las versiones de Windows Server que han ido apareciendo, desde, como decía, Windows 2008 hasta el actual Windows 2016, bueno, pues podemos ver rápidamente lo que es la transformación que han ido sufriendo los centros de procesos de datos de las empresas, ¿vale? Pasamos de unos sistemas y de un hardware en Windows Server 2008 en el que la virtualización es cuando, bueno, pues realmente empezaba a hacer una aparición, ¿no?, de una manera un poco más incipiente, a un modelo, bueno, pues que cada vez va adoptando bastante más la nube de una manera muy progresiva. Y bueno, pues vamos llegando lógicamente a lo que tenemos hoy, ¿no?, que es un Windows 2016, que la verdad este es un sistema operativo totalmente centrado e integrado con la nube, ¿vale? Todo esto, como digo, ha sido un proceso evolutivo y ha sido muy progresivo, y los que nos dedicamos a esto pues día a día pues hemos podido ir viviendo
con la aparición ya desde Windows Server 2012, ¿no? Que ya se consiguieron bastantes mejoras en cuanto a rendimiento y en cuanto a performance, del que nos ofrecía, me refiero, Windows 2008, con la aparición cuando apareció Windows 2012 R2, que evidentemente este ya era el primer sistema operativo que, bueno, pues lo que es el core, ¿no?, de su diseño era, pues eso, muy orientado también hacia la nube. ¿Qué tenemos ahora con Windows 2016? Bueno, pues lo que vamos a tener es un sistema operativo totalmente preparado para afrontar lo que es la nube y también para beneficiarse de muchos de los servicios que ofrece la nube, ¿no? En este caso la nube de Microsoft, y que vamos a ver algunos de ellos que pueden ser también muy, muy interesantes. Bien, pues como podemos ver en esta slide, podemos englobar estos tres grandes, o estas mejoras que han aparecido, las podremos englobar en tres bloques, ¿no? Por un lado, vemos que tenemos novedades con todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con lo que es la capa de seguridad del propio sistema operativo, y en este sentido, pues vamos a ver que tenemos muchas mejoras, ¿vale? También tenemos otra serie de novedades alrededor de lo que es la gestión de la infraestructura y, por lo tanto, que está directamente ligado a lo que es la eficiencia y la productividad de los departamentos de IT, ¿vale? Y en ese sentido, pues aparece un nuevo concepto que es el concepto de Data Center definido por software o Software Defined Data Center, que luego comentaremos un poquito por encima porque tampoco es el foco de la presentación, pero sí que daremos un par de matices. Y luego también hay un tercer bloque de novedades y de funcionalidades con respecto a Windows Server 2012, que sería todo lo que tiene que ver con la adopción, todo lo que tiene que ver con la adopción de la nube, ¿vale? De la nube de Azure en este caso, en temas como protección de datos, almacenamiento, gestión de la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿vale? Aunque todas estas características que podemos obtener de la nube, también podemos obtenerlas cuando tenemos la implementación hecha on-premise, ¿vale? Pero evidentemente si tenemos una cloud híbrida desplegada, pues podemos también hacer uso de esas mejoras que nos da la nube en este caso. Bien, pues dentro de estos tres grandes bloques de nuevas funcionalidades, vamos a destacar algunas de ellas que nos parecen realmente interesantes, ¿vale? En aspectos que tienen que ver con la seguridad, podríamos destacar todas aquellas funcionalidades pues, que tienen que ver con la asignación de permisos a los usuarios y también a los trabajadores, ¿vale? Dentro del directorio. Ahora vamos a poder utilizar Just in Time, ¿vale? Para conseguir que una persona, en concreto, una persona determinada, tenga permisos de administrador del dominio, pero, por ejemplo, solo durante un periodo concreto, ¿vale? Y nosotros, a partir de ahí, pues ya podemos definir cuál es el inicio del periodo, cuál es el final del periodo y en realidad, no tener que preocuparnos, ¿no? Tener que estar pendientes de... Sí, me están diciendo que hay mucho ruido por ahí. Alguien está con el micrófono activo. Dame un segundito que lo voy a mirar. Vale, perfecto. Bien, decía que en realidad esto nos va a venir bien porque si nosotros podemos definir cuando comienza el periodo y cuando termina un periodo de privilegios para ser administrador, luego, lógicamente, no nos vamos a tener que preocuparnos en absoluto de andar retirando estos permisos que, bueno, pues muchas veces, vosotros también lo sabéis, pueden tardar más de la cuenta en ser retirados y, por ende, esto puede suponer un problema grave de seguridad, ¿vale? También vamos a tener mayor granularidad dentro de lo que es ser un administrador y de lo que puede hacer este administrador, ¿vale? Por ejemplo, con Windows Server 2012, un administrador de DNS prácticamente puede hacer de todo dentro de un host. Sin embargo, ahora, pues bueno, como digo, tenemos mayor granularidad y vamos a poder, o vamos a conseguir que estos administradores puedan ser administradores solamente de determinados servicios en exclusivo, ¿vale? En exclusiva. Muy importante también, se ha securizado el arranque del sistema operativo, ¿vale? Se ha modificado para que en el arranque de la máquina solamente se ejecuten los códigos que nosotros le permitamos que se ejecuten, ¿vale? Esto, pues bueno, va a salvaguardar el hardware del sistema operativo de posibles ataques, ¿no? Que puedan venir por la parte del arranque del sistema, ¿vale? Como todos sabéis, no voy a descubrir yo nada nuevo ahora, hoy en día la mayoría de las infecciones se producen en memorias flash, en memorias temporales, en BIOS y bueno, en todo tipo de pequeños contenedores o pequeños procesos que se realicen antes justo de que se levante el sistema operativo, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido también vamos a proteger esta parte por aquí. Bueno, también son importantes las mejoras en cuanto a la parte de seguridad del entorno virtualizado,
¿vale? Bueno, en este sentido, para todas aquellas empresas que ya tengan un sistema de virtualización o que lo vayan a tener en el futuro, ¿no? Pues ya podemos controlar que, por ejemplo, un administrador no pueda coger un disco duro virtual, moverlo de máquina y acceder a él de una manera fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se puede hacer ahora mismo, con Windows 2012 R2, con lo cual, por este lado también vamos a securizar esta parte. También vamos a poder utilizar BitLocker para cifrar estos discos duros y proteger todavía más el sistema contra accesos inapropiados. Más mejoras que vemos por aquí a nivel de protección de datos, pues bueno, vemos que tenemos servicios como Host Guardian Services, ¿vale? Que nos va a permitir en entornos híbridos, como decía antes, controlar la comunicación entre el host y la nube de Azure, por ejemplo. Y como veis, todas estas son mejoras que aparecen en la parte, en lo que es la parte de seguridad, ¿vale? Han incluido y se han incluido bastantes mejoras y, bueno, debemos estar contentos en ese sentido. Con respecto a la eficiencia y la productividad del departamento de IT, bueno, pues lo que comentábamos antes, un rato, el concepto de data center definido por software, que aunque, bueno, es una tecnología nueva en Windows en este caso, ya se viene utilizando, ¿vale? Hace ya bastante tiempo en otras soluciones de virtualización. En realidad, lo que nos va a permitir el software Defined Data Center es utilizar el sistema operativo como gestor de la propia infraestructura, ¿vale? Hasta unos niveles que hasta la fecha con Windows por lo menos no eran posibles, ¿vale? Por ejemplo, para que bueno, definirlo un poco más, vamos a poder, mediante esta tecnología, vamos a poder realizar hasta configuraciones de networking, ¿vale? De capa 3, dentro de nuestra propia infraestructura sin la necesidad de tocar switches, por ejemplo, ¿vale? O con las funcionalidades que tienen que ver también del almacenamiento que estamos viendo aquí, como Storage Direct, Space Direct, perdón, y Storage Réplica también, que, bueno, nos va a permitir, bueno, pues tanto administrar diferentes orígenes de datos y también de disco, en realidad, como diferentes tipos de disco, ¿vale? Y vamos a poder, bueno, pues generar volúmenes compartidos, generar réplicas de host a host, de site a site, síncronas, asíncronas, en fin. Prácticamente cualquier tipo de configuración que necesitemos la vamos a poder hacer sin necesidad de tocar, como digo, elementos físicos, ¿vale? El hardware. Bien, por último, vemos aquí mejoras que están integradas en relación con la opción de la nube, ¿vale? En este caso es con la nube de Azure, como decía antes. No vamos a tocar mucho en profundidad esta parte hoy, ¿vale? La parte que integra Windows 2016 con la nube, porque no es el core de la presentación, pero sí que vemos que podemos obtener, como decía antes, pues servicios bastante interesantes, ¿no? Servicios de backup, de recovery, servicios de Active Directory, en fin, todas estas funcionalidades que nos van a permitir, pues eso, dar una continuidad y una disponibilidad del servicio con total garantía, ¿no? a nuestros usuarios. Bien, más mejoras o cosas nuevas que se incluyen. Para aquellas empresas que su core de negocio sea el desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? O de aplicaciones mobile, hay funcionalidades también muy interesantes que las tenemos aquí, ¿no? Aparece un nuevo tipo de instalación que se llama Nano Server. Este es un tipo de instalación nuevo, igual que teníamos hasta la fecha en versiones anteriores, ¿no? Que era el Server Core, en el cual podíamos instalar un Windows Server sin la interfaz gráfica, ¿vale? Y evidentemente, pues esto era mucho más rápido a la hora de arrancar, pesaba algo menos que la versión completa, lógicamente, ¿no? Bueno, pues haceros la idea que Nano Server, digamos que es la evolución del Server Core, ¿vale? Todavía es más ligero y solamente se carga el kernel del sistema operativo cuando arranca, las DLLs y los ficheros necesarios para levantar los servicios que nosotros queramos levantar, ¿vale? Normalmente estos servicios están orientados al desarrollo de aplicaciones de última generación. El Nano Server todavía es menos pesado que el Server Core, ¿vale? Porque el Server Core aún pesaba gigas y Nano Server pesa megas. Esto no es liviano, ¿vale? El hecho de dejar menos huella es importante porque no solamente cualquier reinicio va a ser mucho más rápido, lógicamente, pero sí que se reducen mucho las vulnerabilidades, ¿vale? A menos código, lógicamente, menos agujeros por donde podamos recibir ataques, ¿vale? Bueno, además de el Nano Server, otro concepto que también tenemos que manejar es el de contenedor, ¿vale? Aunque esta información sí que nos la va a ampliar con más detalle nuestro compañero Joaquín Mira, ¿vale? En la parte final de la presentación, podríamos decir que la tecnología de contenedores es un saltito más allá de lo que conocemos como virtualización, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de
de contenedores en Windows Server, tenemos dos tipos de contenedores. Contenedores de Windows Server y contenedores de Hyper-V, ¿vale? Y ambos dos cumplen una premisa. Los dos nos van a permitir virtualizar la capa de sistema operativo, ¿vale? Hasta ahora, ¿qué conocemos nosotros como virtualización? Bueno, pues nosotros conocemos que teníamos, virtualizábamos un hardware, ¿vale? Por encima de este hardware podíamos instalar un sistema operativo que lo habíamos virtualizado por medio de un hipervisor, ¿no? Ahora, con un contenedor lo que vamos a conseguir es virtualizar también la capa del sistema operativo, ¿vale? Y vamos a encapsular dentro de contenedores el sistema operativo con un servicio en concreto, ¿vale? Y podemos tener varios contenedores de Windows Server dentro de una misma instalación de Windows Server, ¿vale? Con lo cual, esto, como digo, nos lo va a explicar un poquito más nuestro compañero, ¿vale? Esto fundamentalmente tiene un sentido, ¿vale? En aquellos entornos, como decíamos al principio, que su core de negocio sea el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Básicamente porque lo que nos va a permitir es aislar el entorno, ¿vale? En el cual tiene que ejecutarse nuestra aplicación, y la vamos a aislar lo máximo posible, ¿vale? De esta manera que la ejecución, pues que no se vea penalizada por ningún otro servicio que pueda estar corriendo en este host, ¿vale? Estos son los contenedores de Windows Server, pero también tenemos contenedores de Hyper-V, ¿vale? La diferencia entre ellos, bueno, pues la diferencia es que los contenedores de Hyper-V nos van a permitir también tener kernel diferentes, ¿vale? Vamos a poder tener un sistema operativo con una aplicación encapsulada y con un kernel. Y al mismo tiempo podemos tener el mismo sistema operativo con la misma aplicación, pero con un kernel diferente, ¿vale? Para ver comportamientos de esta aplicación o de este servicio en entornos completamente distintos. Bien, también tenemos ventajas a nivel de management, de gestión, mejoras en el PowerShell, que la verdad se incluyen bastantes, y de hecho hay un listado en el que aparecen todos, o sea que si hay alguien que está interesado me lo puede pedir, que estarían disponibles. Vemos que se incluyen también bastantes mejoras en el interfaz de gestión, con una nueva interfaz web, ¿vale? Que esto nos va a permitir gestionar todos nuestros servidores, ya estén on-premise o en la nube, ¿vale? Siempre que yo tenga implementada una nube híbrida, una cloud híbrida, pues vamos a poder gestionarlos todos, los de on-premise y los de la nube. Algo que se me ha olvidado ahora que estoy viendo esta pantalla, que se me ha olvidado comentar antes, cuando hemos visto la parte del nanoservidor, es que no tiene interfaz gráfica, ¿vale? Con lo cual no se puede administrar desde el propio host, ¿vale? Para administrar una instalación de nanoserver lo que tendríamos es que utilizar el server management de otro servidor y conectarnos a él por IP, ¿vale? Y a partir de ahí sí que lo podríamos gestionar de la misma manera. Bueno, pues ya os imaginaréis que con la nueva versión del sistema operativo también se incluye una nueva versión de Hyper-V, ¿vale? Que conlleva mejoras de rendimiento y de capacidades respecto a versiones anteriores y también respecto a otros fabricantes de virtualización que están en el mercado, ¿vale? Aquí tenemos lo que nos ofrece Windows Server 2016 en este caso, respecto a lo que nos ofrecía Windows 2012 R2 y respecto a lo que nos ofrece VMware VX6 Enterprise Plus, que es, bueno, pues el licenciamiento de la gama más alta que tiene VMware, ¿no? Lo primero que vemos, bueno, es la posibilidad de tener un host de hasta 24 teras de memoria, ¿vale? Con la versión anterior ya vemos que solamente se soportaban 4, con lo cual el salto ha sido importante. 320 procesadores lógicos se soportaban en Windows Server 2012 R2 frente a los 512 que se soportan ahora. Y bueno, a nivel de máquinas virtuales, pues ya vemos aquí, la limitación estaba en un tera de memoria y ahora la limitación está en 16, que también es muy significativo el crecimiento. Y a nivel de procesador, pues antes estaba en 64 y ahora está en 240, ¿vale? Como podemos ver, pues la verdad es que el salto que se ha hecho desde la versión anterior a esta última versión, pues es significativo, ¿vale? Y a tener en cuenta. Bueno, pues antes de pasar al modelo de licenciamiento, un repaso rápido por lo que ya hemos visto hasta ahora. Mejoras a nivel de seguridad, tendríamos el arranque seguro, seguridad de máquina virtual, la nulidad de administrador con la parte de Just in Time and Just Enough Administration, etcétera, etcétera, ¿vale? Mejoras a nivel de gestión de lo que es la infraestructura, bueno, pues el concepto de data center definido por software, que vamos a poder administrar storage, red, network, computación, etcétera, etcétera, a nivel de software, ¿vale? En la parte de Terminal Server, como ya os habéis dado cuenta, ahora ya no se llama Terminal Server, ¿verdad? Pero bueno, esto tampoco se llamaba Terminal Server en la edición anterior, ahora se llama Remote Desktop Services, RDS. Aquí, una de las mejoras es que se puede soportar ya una potencia gráfica de hasta 4K, ¿vale? Y esto nos va a permitir
tener una mejor experiencia, ¿vale?, al ejecutar contenido multimedia, vídeos en alta resolución, etcétera, etcétera, ¿vale? Y podemos decir, evidentemente, que ya a día de hoy podemos ofrecer un entorno centralizado pues prácticamente indistinguible a un entorno físico, ¿vale?, de PCs. Esto es un poco pues por las mejoras que están teniendo estas tecnologías, ¿no?, en los últimos tiempos. Mejoras también en la plataforma de aplicaciones de última generación con la nueva instalación, como decíamos, de Nano Server, con el tema de los contenedores, tanto los contenedores del sistema operativo como los contenedores de nube. Y por último, bueno, pues en la parte de gestión que se incorpora pues todas las mejoras en cuanto a la parte de la línea de comandos y también se incluye pues un paquete importantes, ¿no?, de herramientas de gestión. Esto es un poquito el resumen de todas esas mejoras que va ofreciendo este nuevo sistema operativo. En cuanto a las ediciones que tenemos disponibles, bueno, pues incluye diferentes, ¿vale? Vamos a empezar por la última, por la que tenemos aquí, con la de Storage Server Edition, aunque en realidad esta no se considera ni una edición, ¿vale? Es más un paquete que viene integrado con algunas NAS, ¿vale? Es una edición OEM, que se le llama. Nosotros nos vamos a detener en las tres primeras, ¿vale?, que sería la Essential, la Standard y la Data Center, porque evidentemente son las que más se utilizan. Si os dais cuenta, y los que conocíais la versión anterior, pues ha desaparecido la versión Foundation que teníamos en Windows Server 2012 R2 y la han fusionado, ¿no? Las dos pequeñas que había se han quedado fusionadas en una, en este caso, que sería la Essential, ¿vale?, que fundamentalmente tiene las mismas limitaciones que tenía la edición Foundation con respecto al número de usuarios o de dispositivos, ¿vale?, que lo tenemos en la parte de por aquí, más de 25 usuarios o 50 dispositivos, es el máximo que nos da. Y bueno, de hecho, de que solamente se puede instalar en una máquina física o virtual, ¿vale? Eso es algo que no cambia, esto era algo exactamente igual que antes. Algo importante que sí que tenemos que tener en cuenta en esta edición es que las CAL de servidor ya vienen incluidas, ¿vale?, para, lógicamente, esta limitación de usuarios o dispositivos, ¿vale?, y que no se pueden ampliar, con lo cual, si nosotros necesitamos dar servicio a más usuarios, lógicamente nos vamos a tener que pasar a la edición estándar o a la edición Data Center, ¿vale? Esto por aquí. Otro punto también a tener en cuenta en este tipo de licenciamiento, en este tipo de ediciones, es que la máquina ha de ser el controlador principal del dominio, ¿vale? Y además solamente puede haber uno, con lo cual si yo necesito tener o garantizar la disponibilidad de los servicios o implementar una alta disponibilidad, no lo vamos a poder hacer tampoco con esta edición, ¿vale? También nos tendríamos que ir o bien a la estándar o bien a la Data Center, ¿vale? Estos son un poco los puntos a tener en cuenta dentro de esta edición de Essential. Las dos más extendidas, lógicamente, son la estándar y la Data Center. Aquí sí que nos vamos a encontrar diferencias y son diferencias que van más allá de las capacidades en el número de máquinas virtuales que ya teníamos, ¿no?, en ediciones anteriores. Por primera vez, Windows va a meter o ha metido ya diferencias de funcionalidades entre la estándar y la Data Center. Estas funcionalidades van a estar, lógicamente, en la estándar, pero no van a estar en la Data Center, ¿vale? Entonces, la diferencia que nos va a presentar estándar y Data Center, bueno, pues la estándar, como todos sabéis, o esto no cambia tampoco, ¿vale? Solamente se van a poder ejecutar 2 máquinas virtuales y en la Data Center pues se van a poder ejecutar tantas máquinas virtuales como aguante nuestro hardware, ¿no?, el hardware donde está instalada ese licenciamiento. También diferencias en cuanto a la parte de funcionalidades que también van a estar en la Data Center y no en la estándar, y estas son todas las que tienen que ver pues con lo que hemos visto ya, ¿no? Toda la parte de software defined Data Center, toda la parte de seguridad, toda esta parte solamente van a estar incluidas en la Data Center, no en la estándar, ¿vale? Y en cuanto a los contenedores, pues pasa un poco lo mismo que con las máquinas virtuales. La edición estándar solamente va a poder levantar 2 contenedores de Hyper-V, en cambio la Data Center podrá levantar tantos contenedores de Hyper-V como soporte nuestro hardware, donde está instalada la licencia, y en cuanto a los contenedores de sistema operativo, en este no varía, ¿vale? Ambas dos pueden levantar ilimitados contenedores de sistema operativo. Bien, esta diapositiva que vemos aquí es una comparativa, ¿vale?, a modo de recordatorio para que cuando vosotros tengáis la presentación pues podáis refrescar la memoria. Pero bueno, queremos indicar un poco, pues como veis, que Windows Server, en este caso 2012, no era un sistema operativo todavía muy que hacía mucho foco hacia la parte de nube,
Luego ya con Windows 2012 sí que vemos que se meten y se incluyen bastantes mejoras y evidentemente, pues como hemos visto al principio, nos encontramos ahora con Windows Server 2016, que es un sistema operativo que incluye muchas mejoras en cuanto a la parte de seguridad y también pues está muy integrado con la nube, ¿vale? Esta otra diapositiva viene a decir prácticamente lo mismo, también es a modo recordatorio para que conozcamos que todas las mejoras de funcionalidades que se han incluido estarían en la Data Center y no en la estándar. Y luego, pues bueno, las limitaciones en cuanto a levantar máquinas virtuales y ¿vale? También la dejo a modo de recordatorio. Bien, tanto en las ediciones estándar como en la Data Center hay que adquirir, lógicamente, por separado las licencias de cliente. Esto también era así ya, ¿vale? En versiones anteriores. Cuando nosotros licenciamos un servidor, tenemos que licenciar, por un lado, la licencia del hardware del propio servidor y, por otro lado, a los usuarios, ¿vale? Con el licenciamiento CAD. Aquí lo tenemos, ¿vale? Por un lado, el del servidor y, por otro lado, el del licenciamiento CAD. En este caso, las licencias CAD no han sufrido ningún tipo de cambio con respecto a cómo funcionaba anteriormente. Al final, lo que tenemos que adquirir es una licencia de acceso cliente por cada usuario, ¿vale? Que tenga que acceder a los recursos locales del servidor. Por poner un ejemplo, para que esto quede claro, si nosotros tenemos un servidor web, evidentemente no vamos a necesitar una licencia por cada visitante, ¿vale? Que acceda al sitio web, sino que lo que vamos a necesitar es tener una licencia CAD por cada usuario que quiera acceder a los recursos compartidos del servidor, físicamente o por medio de la red, ¿vale? Por lo demás, no ha variado en absolutamente nada. Bien, para complicarlo un poquito más, existen diferentes modelos de licenciamiento CAD, ya lo sabéis, licenciamiento CAD por usuario y por dispositivo. Y para que se entienda esto, un ejemplo muy rápido, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos un call center en el que tenemos 50 dispositivos y tenemos trabajando 3 turnos, uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. El resultado es que tengo 150 usuarios, pero solamente tengo 50 dispositivos. Evidentemente, me va a interesar licenciar por dispositivo, ¿verdad? Es un poco lo que me va a interesar porque tengo, lógicamente, más usuarios que dispositivos, ¿vale? El escenario contrario es justo en el que tenemos únicamente 50 usuarios, pero que cada uno de mis usuarios tiene más de un dispositivo. En este caso, me va a convenir licenciar por usuario, ¿vale? Y por último, luego tenemos las licencias RDS CAD, ¿vale? Aquí tenemos que tener claro que una cosa es la licencia CAD de acceso cliente y otra cosa es la licencia CAD de acceso remoto al escritorio, ¿vale? Remote Desktop Services, RDS. ¿Vale? Que, por poner un ejemplo, si yo tengo un usuario que va a conectarse o va a hacer un acceso remoto por VPN, evidentemente yo no voy a necesitar ninguna licencia, ¿vale? Sin embargo, si tenemos usuarios que van a acceder al servidor por terminal server o por escritorio remoto, RDS, sí que vamos a necesitar licenciar a este usuario con la CAD de cliente y también con la RDS CAD, con lo cual este usuario va a tener una licencia RDS y su correspondiente licencia de cliente, ¿vale? Siempre y cuando el usuario vaya a hacer un acceso a través de RDS o terminal server, como queramos llamar, ¿vale? Bien, como resumen, que ya hemos visto las ediciones más comunes, pues como decía antes, es la edición estándar de Data Center. En este caso, si licenciamos nuestro entorno con cualquiera de estas dos ediciones, también tenemos que tener en cuenta las licencias CAD de acceso cliente, ¿vale? En cambio, si decidimos licenciar nuestro entorno o es necesario licenciar nuestro entorno con otras de las ediciones que aparecen aquí, ediciones OEN o la Essential o la Windows Storage, pues en este caso no es necesario que incluyamos las CAD porque ya vendrían, ¿vale? Es un paquete cerrado que tiene sus propias limitaciones, pero también es un paquete en el que ya están incluidas las CAD. Bueno, pues estamos llegando a una de las partes más novedosas, o por lo menos a la que sí que ha evolucionado de una manera diferente en cuanto a ediciones anteriores, y es el modelo de licenciamiento, que sí que cambia, ¿vale? El modelo de licenciamiento en versiones anteriores de Windows se hacía por procesador, ¿vale? Ahora esto cambia, ya no se tienen en cuenta los procesadores, lo que se tiene en cuenta son los cores que tengan estos procesadores, ¿vale? ¿Por qué justifica Microsoft este cambio? Bueno, pues en primer lugar porque hay una incongruencia, ¿vale? Entre cómo se licencia on-premise a cómo se licencia en la nube, ¿vale? Y en la nube, pues bueno, se licencia por core,
¿vale? Con lo cual esto pues supone un problema, ¿no? En cuanto queremos pues desplegar un entorno híbrido y pasar cargas de trabajo de una infraestructura que tenemos on-premise licenciada por procesador a una infraestructura en la nube que está licenciada por Core, ¿vale? Pues bueno, pues para evitar este tipo de incongruencias, pues se ha cambiado el modelo de licenciamiento. Otra de las causas que nos da Microsoft para otra de las justificaciones es que ahora, bueno, pues todas estas nuevas tecnologías y técnicas de virtualización, de contenedores, etcétera, etcétera, pues se aprovecha el hardware o los recursos de computación al 100%, ¿no? De tal manera que compensa más hacerlo por Core que por procesador. Aquí lo que habría que ver es a quién le compensa más, si a Microsoft o al usuario final, ¿no? Eso cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, esas son las justificaciones que nos dan. Bien, para saber cuántas licencias o cómo tengo que licenciar nuestro entorno, necesitamos conocer algunos datos y también necesitamos bueno, pues cumplir algunas reglas de oro, ¿vale? Lo primero que tenemos que conocer es cuántos procesadores físicos tiene la máquina que yo quiero licenciar. También tenemos que conocer los cores que tiene cada uno de los procesadores que vamos a licenciar. Y por último, tenemos que contestarnos a la propia pregunta de si queremos levantar máquinas virtuales sobre el entorno o no queremos. En realidad sí queremos levantar más de dos, ¿vale? Esa es la pregunta exacta, si queremos levantar más de dos máquinas virtuales. Con estos datos nosotros ya sabemos cómo y qué tenemos que licenciar, ¿vale? Y aparte de estos datos, pues como digo, tenemos que cumplir pues unas reglas de oro, ¿no? La regla de oro número 1, en este caso sería que para Microsoft cada procesador tiene como mínimo 8 cores, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos una máquina que tiene un único procesador de 4 cores, bueno, pues nos vamos a tener que aguantar en ese sentido porque como mínimo, y es lo que vamos a ver a continuación, tendremos que licenciar con 16 cores. Tampoco os preocupéis porque, como veremos, esto no tiene un impacto económico, ¿vale? El licenciamiento de Windows 2012 R2 al 2016 en realidad económicamente no ha variado. A no ser de que nos vayamos ya a implementaciones mega grandes, el precio no se ha modificado, ¿vale? O sea que en este sentido no hay problema. Regla de oro número 2, bueno, pues para Microsoft cada servidor tiene que tener por lo mínimo, como poco, 2 procesadores, ¿vale? Por lo tanto, si contamos que cada servidor tiene como mínimo 2 procesadores y como mínimo esos procesadores tienen que tener 8 cores cada uno, siempre como mínimo voy a tener que licenciar 16 cores, ¿vale? Estas son las reglas que son y que tenemos que cumplir de manera constante, y a partir de aquí, pues lógicamente veremos diferentes escenarios, ¿vale? Nosotros hemos puesto algunos ejemplos, bueno, pues para que esto se entienda perfectamente bien, ¿vale? Vemos aquí el primer ejemplo, que tenemos una máquina que tiene 2 procesadores, con lo cual estamos cumpliendo una de las reglas que nos dice Microsoft, pero los procesadores tienen únicamente 4 cores cada uno. De tal manera que aquí no estamos cumpliendo esta regla. ¿Cómo tengo que licenciar yo este entorno? Pues este entorno lo tengo que licenciar con 16 cores, ¿vale? Aunque no los tenga, los tengo que licenciar. En el segundo escenario tenemos un procesador con 8 cores, con lo cual ya tenemos una regla cumplida, pero la siguiente regla no la cumplimos, que es el hecho de tener 2 procesadores. Con lo cual nos pasa exactamente lo mismo que en el escenario de arriba. Tenemos que licenciar este entorno con 16 cores, ¿vale? Y por último, tenemos un entorno en el que tenemos 2 procesadores, tenemos la regla cumplida, tenemos que esos procesadores sí que tienen como mínimo 8 procesadores, con lo cual también cumplimos esta regla, pero claro, Microsoft nos dice que tenemos que licenciar todos los cores que tengan los procesadores, con lo cual, en este caso, para licenciar este entorno voy a necesitar 2 licencias para cubrir los 2 procesadores con esos 8 cores, y luego Microsoft pone a disposición licenciamientos por paquetes, ¿vale? De 2 cores, de 4 cores, de 6 cores. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer, como digo, es coger 2 licencias para licenciar esos 2 procesadores con 8 cores, y luego esos 8 cores adicionales que tengo, podría coger 2 paquetes de 4 cores, ¿vale? Y ya cubriría el licenciamiento completo del entorno, ¿vale? Entonces, al final, lo único que tenemos que saber, como digo, son los cores que tienen nuestros procesadores, y a partir de ahí ya podemos saber cómo licenciar nuestro entorno. Bien. Esta es una slide que le he querido dejar pues prácticamente para el final, ¿vale? Pues porque es una de las partes que a nosotros realmente nos interesa de las mejoras que se han introducido en la parte de RDS, ¿vale? Las mejoras que se introducen en este nuevo sistema operativo, bueno, pues las que van destinadas a la parte de RDS. Las vamos a ver un poco por encima, ¿vale? Porque podríamos hacer una presentación mucho más grande únicamente para hacer foco en esto, pero bueno, por encima sí que vamos a ver que hay funcionalidades que pueden ser muy interesantes, ¿vale?
la funcionalidad de Direct Device Assignment, ¿vale? DDA, la asignación de dispositivos directos, esto es algo interesante. Remote Desktop Protocol Graphic Compression, que es la compresión de los gráficos de RDP, y luego las partes que se han metido de Scale Enhancement, ¿vale? La parte de mejoras del escalado. Bien, ¿qué podemos decir en cuanto a la asignación de dispositivos directos? Bueno, pues esta es una mejora que va a permitir, ¿no?, que un dispositivo físico PCI específico, ¿vale?, pues sea controlado directamente por la máquina virtual que se esté ejecutando en una instancia de Hyper-V, ¿vale? Esta característica tiene como objetivo en realidad entregar un tipo determinado de clase de dispositivo PCI, como podrían ser unidades de procesamiento de gráficos o dispositivos de memoria volátil, ¿vale?, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo va a entregar a una máquina virtual en Windows Server, en este caso en Windows Server 2016, donde la máquina va a proporcionar ese acceso directo al dispositivo PCI físico, ¿vale? Es un poco lo que podemos ver. Aquí luego también mi compañero seguramente nos da algún matiz. La parte de Remote Desktop Protocol Graphic Compression, que es la compresión de los gráficos RDP, bueno, pues con esta mejora vamos a encontrar una reducción de ancho de banda muy interesante, ¿vale? El ancho de banda requerido para tener un trabajo óptimo, pues se reduce considerablemente, y esto, pues bueno, nos va a dar una experiencia mucho mejor, ¿no?, al utilizar contenido, como decía antes, de alta resolución, vídeos en HD, etcétera, etcétera, ¿vale? También se incluye con Hyper-V una nueva versión de Remote FX que va a soportar OpenGL y OpenCL. También va a soportar, o ya soporta evidentemente, el lenguaje de multiplataforma y la interfaz de programación de aplicaciones para renderizar gráficos en 2D y en 3D, ¿vale? Con lo cual, podemos decir que con estas mejoras que se están introduciendo, como ya decía antes, vamos a poder ofrecer a nuestros usuarios entornos, pues lógicamente, para ellos totalmente indistinguibles a un entorno de físico, ¿no? Ellos van a acceder a un RDS, pero la experiencia de usuario va a ser indistinguible para ellos. Con estas nuevas funcionalidades de OpenGL y la tecnología Direct Device Assignment, cada máquina virtual en el entorno de Hyper-V va a poder tener su propio controlador GPU, ¿vale? Que esto es importante porque nos va a permitir ejecutar de manera simultánea desde el mismo servidor, pues varias sesiones que utilicen aplicaciones aceleradas gráficamente, ¿vale? Como decía, para aumentar esta experiencia de usuario. Y en cuanto a las mejoras de escalabilidad, bueno, pues lo más destacable de estas características, de las características de escalabilidad que se integran en RDS 2016, es que la agente de conexión para alta disponibilidad ya no necesita tener su propio clúster de servidores SQL, ¿vale?, como pasaba en versiones anteriores. Ahora ya vamos a poder utilizar un SQL Server dedicado, que ya tengamos existente, ¿vale?, o una base de datos incluso compartida, y esto, lógicamente, pues nos va a facilitar mucho las implementaciones, ¿no?, que tengamos que hacer nosotros en cuanto a RDS. También se optimiza mucho el proceso de inicio de sesión, ¿vale?, para manejar, bueno, pues bastante mejor todo lo que son las tormentas de inicio de sesión, que van a ser, o que ya son, como conocéis vosotros, las que provocan normalmente las desaceleraciones, ¿no? Cuando de repente vienen muchos usuarios y se conectan al mismo tiempo, a primera hora de la mañana, normalmente, pues esto pues se suele provocar pues estas tormentas que se llaman, ¿no?, y que ralentizan el acceso. Microsoft dice que esto está probado con 10.000 conexiones simultáneas con una tasa de fracaso cero, con lo cual es algo a tener pero que muy en cuenta. Bien, llegando al final, vamos a contestar, como decía antes, si es suficiente RDS 2016 para administrar aplicaciones virtuales y escritorios, ¿vale? Y esto me vais a dar la razón porque depende de muchísimas cosas, ¿no? De momento va a depender de las necesidades reales que tengan nuestros usuarios, eso es lógico. Pero también va a depender de la inversión que nosotros podamos afrontar, lógicamente, y también del grado de conocimiento del conocimiento técnico, ¿no?, que tengamos nosotros sobre Microsoft, ¿no?, ese conocimiento que tiene nuestro departamento técnico. Entonces va a depender de todo esto y luego, lógicamente, también como suelo decir yo, del gasto operacional, ¿no?, del tiempo que nosotros tengamos para invertir en hacer determinados proyectos, ¿no?, o de abordar determinados proyectos. Entonces depende de bastantes cosas. ¿Qué es lo que nos aporta un broker de conexión sobre un entorno de usuario final, en este caso desplegado con Microsoft? Bueno, pues en primer lugar, menos trabajo,
¿vale? Quiero decir, en un entorno de usuario final que nosotros desplegamos con Windows, vamos a poder hacer prácticamente lo mismo que vamos a poder hacer con cualquier otro broker, ¿vale? De conexión, lógicamente salvando las distancias, pero prácticamente podemos hacer lo mismo. Lo que sí que es verdad es que se reduce mucho la complejidad, ¿vale? A la hora de hacer pues muchas de las cosas que se necesitan, ¿no? Hacer para administrar una infraestructura cuando la tenemos desplegada para centralizar el puesto de trabajo. Me refiero a temas como implementar HA, alta disponibilidad, o implementar accesos externos, asignar políticas y permisos, tener pues eso, control sobre los dispositivos, las horas de conexión, dependiendo de esta hora te dejo acceder o no te dejo acceder, configuraciones específicas dependiendo también de si el dispositivo que accede lo hace con un sistema operativo o con un sistema operativo diferente, o si lo hace desde un país o lo hace de otro. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que como digo, las vamos a poder hacer también en un entorno Hyper-V sin ningún problema, evidentemente, pero lógicamente pues sí que tenemos que tener un conocimiento mucho más avanzado y, como decía, el tiempo, ¿no? Para poder implementar un proyecto de ese tipo. En cambio, pues bueno, hoy en día cualquier solución, ¿no? En mayor o menor medida, con sus diferencias, porque lógicamente todas tienen sus diferencias, pero estas soluciones que están en el mercado, pues sí que nos van a ayudar a simplificar todos estos trabajos, ¿no? Aquí he querido poner pues los más conocidos, ¿no? También los conocéis vosotros, evidentemente, pues Citrix con Zendesk, que goza pues bueno, de una muy buena reputación. VMware también es uno de los más conocidos por la parte de servidor, pero también tiene su solución de virtualización de escritorios con Vue, bueno, ahora integrada en Horizon. Y bueno, son soluciones muy escalables, son soluciones las principales del mercado y también son soluciones que tienes que sacar en la cartera y afrontar el coste que tienen, evidentemente, ¿no? Cada cosa tiene lo que tiene. Luego también tenemos otras soluciones que a lo mejor pues son menos conocidas, ¿no? Pero que son perfectamente válidas también. Aquí tenemos Parallel RAS, ¿no? Que curiosamente esta solución es la primera solución que salió en el mercado. De hecho, está en el mercado desde 1998, o sea que fijaros si ha llovido. Lo que pasa es que esta es una solución que salió como 2X y Parallels pues la adquirió hace unos 4 o 5 años y es cierto que le están dando pues una vuelta muy importante, han hecho una inversión muy grande y bueno, su intención y su objetivo es equipararla a uno de los brokers o a los brokers pioneros, ¿no? En cuanto a cuota de mercado me refiero, ¿vale? También tenemos Virtual Cable de UDS, ¿vale? Que esta es una solución española, en este caso, y va sobre Linux. Y bueno, pues también es una opción muy válida porque nos va a permitir hacer prácticamente, como digo, todo lo que nos permiten hacer las otras. Y bueno, pues nos va a permitir también abaratar los costes, ¿no? Porque de licenciamiento, sobre todo. También Red Hat, como veis ahí, tiene su propia solución, Red Hat Enterprise Virtualization, con lo cual, como digo, a partir de aquí es a gusto del consumidor y dependiendo, como decía al principio, de las necesidades que tenga nuestro usuario, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta y muy claro es que independientemente de aquella solución que yo vaya a adoptar, tenemos que tener algunas cosas claras para que nuestro entorno que vayamos a desplegar pues dé una experiencia de usuario óptima, ¿no? Y que no tengamos al usuario todo el día detrás diciéndonos que aquello no va ni cada byte. Entonces, he querido dejar esta slide para el final, antes de que participe nuestro compañero Joaquín, para simplemente, bueno, pues mostraros esa visión que tenemos nosotros de qué factores hay que cumplir o qué premisas hay que cumplir para que un entorno de usuario sea el óptimo, ¿vale? Os he dejado aquí, por un lado, la parte de infraestructura, por otro lado, la parte de dispositivos físicos con los que yo me voy a conectar y, por otro lado, el sistema operativo con el que yo voy a acceder, ¿vale? Todo esto tiene que ir acompasado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un entorno en servidores desplegado, pues imaginaros, con Windows Server 2008, ¿vale? Que ya decíamos al principio que es un sistema operativo que todavía la virtualización es cuando estaba haciendo su aparición, pues evidentemente es un sistema operativo que no está preparado para desplegar con garantías un entorno de centralización del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y para dar una buena experiencia. Lo mismo me pasa con VMware, por ejemplo. Si los que conozcáis VMware y su solución de virtualización, que es Vue, bueno, si la implementamos en Vue 4.5 o Vue 5, pues evidentemente la experiencia que me da Horizon 6.5, que es en la versión que están ahora, a la experiencia que me estaba dando
la versión 4.5 o la versión 5, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿vale? Estábamos empezando entonces y ahora la tecnología ya está mucho más madura y nos permite pues entregar una experiencia de calidad, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en la parte de servidores es sistemas operativos hipervisores que nos permitan pues dar esta garantía, ¿no? Y para eso tienen que ser modernos. En cuanto a la parte de dispositivos, bueno, en cuanto a la parte de dispositivos, aquí hay una cosa que hay que mencionar. Todas estas soluciones, cualquiera de ellas nos prometen sobre el papel la reutilización de los PCs obsoletos, ¿vale? Y no es mentira, ¿vale? Es verdad, se pueden reutilizar PCs obsoletos, pero con cuidado, lógicamente. No puedo pretender, aquí pongo un poco el mismo ejemplo, más o menos, no puedo pretender tener, voy a decir una burrada, un Pentium 3, un Pentium 4 y querer que aquello ejecute, bueno, pues el contenido multimedia que tenemos hoy en día. Porque no va a funcionar, aunque en la parte de servidor tenga el más moderno, ¿vale? La parte del hipervisor lo tendría el más moderno. Pues si yo tengo un dispositivo que no tiene las prestaciones adecuadas, pues no va a ir bien. Entonces, cuando reutilizamos un PC, tiene que ser con las mínimas prestaciones y aparte tenemos que tener muy claro hacia qué usuario quiero llevarlo, ¿vale? Normalmente usuarios de ofimática, con aplicaciones muy pesadas y que no necesiten ejecutar absolutamente nada de contenido pesado, ¿vale? Entonces, sí podemos reutilizarlo, pero si no, tenemos que irnos a cosas diferentes. Aquí voy a aprovechar y hago una puntualización muy rápida en cuanto a los dispositivos que he puesto aquí, que son Thin Clients, ¿vale? Nosotros, independientemente de que se vaya a implementar un proyecto de centralización del puesto de trabajo o no, cuando hay que cambiar los PCs, cuando hay que actualizar el dispositivo físico teniendo un PC, nosotros siempre recomendamos ya Thin Clients, ¿vale? De esto podríamos hacer una presentación, bueno, de casi 2 horas porque es un mundo, os lo aseguro, pero sí que es verdad que los Thin Clients son mucho más baratos que un PC, tienen muchísimos menos componentes, con lo cual se rompen mucho menos, incluyen un software de gestión que nos va a permitir actualizarlos de una manera unificada, meter los parches que necesitemos, apagarlos, encenderlos, en fin, nos podemos conectar a ellos para dar self-service, ¿vale? Sin necesidad de utilizar pues ningún otro tipo de aplicación de pago. En definitiva, es una muy buena opción, aunque no tengamos que implementar un entorno de puestos de trabajo, ¿vale? Virtualizados. Bien, eso como anotación. Y luego, por último, lo que quería también comentar es que lo mismo que el hipervisor, el sistema operativo del hipervisor tiene que ser moderno, pues lógicamente lo mismo nos pasa con el sistema operativo que nosotros vayamos a utilizar para conectarnos a nuestro entorno, ¿vale? Si yo quiero utilizar un Windows XP para ejecutar contenido multimedia, ya puedo tener el mejor dispositivo físico, el mejor software de virtualización, que no va a ir, porque Windows XP no estaba preparado para ejecutar contenido multimedia. De tal manera que todo, como decía al principio, tiene que ir acompasado. Lo más moderno posible, evidentemente, es cuando las tecnologías están mucho más maduras y a partir de ahí, pues dependiendo de esas necesidades que tengan nuestros usuarios, ¿vale? Si tenemos en cuenta estos factores, el entorno de usuario centralizado es indistinguible hoy día a un entorno físico en PC, ¿vale? Si no es únicamente por la facilidad, lógicamente, que nos da de gestión, ¿vale? En el entorno virtualizado sobre el entorno físico. Bien, pues hemos llegado a la parte final de mi intervención, ¿vale? Vamos a pasar ahora los mandos a mi compañero Joaquín, que nos va a hablar un poco por encima pues de lo que son los contenedores, un poquito más extensamente de qué es lo que nos permiten hacer estos contenedores y también pues nos dará un par de matices sobre la parte de RDS, ¿vale? Un segundito que le vamos a pasar los mandos. Hola, buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia y bueno, antes de entrar en este tema de los contenedores, ¿qué es lo que hemos elegido a la hora de dar una explicación técnica interesante o que pudiera suscitar un poco la curiosidad de la gente a la hora de adoptar el nuevo sistema de Windows Server 2016? Porque bueno, es algo de lo que se oye hablar mucho hoy en día y parece que es un sustituto o una evolución a lo que venimos haciendo hace tiempo, que es la virtualización. Bueno, aparte de esto, antes de entrar en este tema de los contenedores, un poco a nivel técnico, las impresiones que hemos recibido y que hemos podido contrastar en los foros técnicos sobre Windows 2016,
es que, bueno, ha tardado mucho en salir, ha llevado una serie de versiones preliminares, han pasado, creo que han sido hasta 6 technical previews, y ha habido mucha colaboración, ha habido mucho feedback por parte de administradores de sistemas y de gente del mundo técnico que ha ido aportando y ha ido dando su opinión sobre las nuevas funcionalidades. En esta versión de Windows lo que hemos encontrado es que Microsoft va cada vez más hacia integrar en el sistema operativo la mayor cantidad de prestaciones que hasta ahora pues teníamos que derivar o teníamos que contratar con otro tipo de software o con otros productos. Esto, bueno, es lo que estábamos hablando antes, lo que hablaba antes mi compañero Ángel, del Software Defined Data Center. Cada vez más se está acercando a dar un servicio completo, total, absoluto, a nivel de centro de datos, en lo que se refiere a virtualización, a la parte de computación, a la parte de definir las redes y lo que hablábamos también de las prestaciones nuevas que tiene de cara a la definición por software de almacenamiento, cosa que, bueno, hasta ahora pues necesitamos una cabina o un sistema de almacenamiento adicional. En este caso, Windows sobre 2016 ya da un paso más adelante en este tipo de prestaciones, incluye también la parte de hiperconvergencia, que algunos conoceréis, ¿no?, con productos como Tanix o SimpliVity, y bueno, cada vez está metiéndose más ahí, y lo que hace es también presentar ya de una manera muy para todos los públicos el concepto de nube híbrida, para poder tener de alguna manera diferenciados los servicios críticos de los que tenemos que tener bajo nuestro techo en nuestras instalaciones, y lo crítico intenta traspasarlo a Azure para que esté siempre en marcha y sea la puerta de entrada a nuestros sistemas, pero tengamos dentro de nuestro servidor nuestra información, que es la parte crítica que no hay que quizá por miedo, por desconocimiento, no queremos llevar directamente fuera a lo que es un entorno de cloud. En el mundo de RDS, que es de lo que nosotros más conocemos, más tocamos y más aconsejamos diariamente, porque aunque es un sistema que, bueno, desde las primeras versiones de Windows Server, de NT Server y de 2000 existe el acceso remoto, el remote desktop, cada vez parece que la gente quiere adoptarlo de una manera o de otra y empezar a trabajar de manera remota, utilizar este tipo de tecnología. Nosotros lo conocemos muy bien y, bueno, pues recibimos muchas preguntas y la gente, pues eso, nos consulta habitualmente. En el mundo de RDS hemos dado un giro importante con una de esas preguntas que nos hicimos en su momento cuando empezaba ya 2012 podíamos utilizar dispositivos GPUs o tarjetas gráficas para poder dar una experiencia de usuario mejor y para poder presentar sesiones remotas o VDIs con acceso sobre remotos X y podríamos utilizar aplicaciones 3D, etcétera. Pues bueno, ahora con la tecnología que antes ha comentado Ángel, con el Direct Device, podremos en una máquina virtual con Windows Server 2016 y RDSH y Remote Desktop Service Host, podemos solamente con una GPU podemos dar un acceso acelerado con una sesión con un dispositivo gráfico acelerado a todos los usuarios que tengan una sesión abierta sobre esa misma máquina. Es decir, vamos a meter esa tarjeta gráfica en esa máquina virtual y todo lo que ocurre en esa máquina virtual, ya sean sesiones, etcétera, pues van a estar bajo esta GPU, bajo esta aceleración, cosa que, bueno, en su momento pensamos que se podía hacer, pero no se podía hacer porque en las primeras versiones de 2012 esto no estaba implementado y no funcionaba de esta manera. Pero bueno, fue una de las preguntas que la gente se hizo, una de las peticiones, y aquí en 2016 pues directamente lo han puesto en marcha. Aparte de eso, bueno, pues ya podemos trabajar con OpenGL, es decir, que el abanico de tarjetas gráficas que podríamos utilizar para esta mejora en gráficos. Me centro en la parte de gráficos porque es de las que la principal mejora que aparece en Windows Server 2016 va destinada a la parte de mejorar la experiencia de usuario y los gráficos. Y eso, como decía, pues han añadido OpenGL y OpenCL, cosa que en Microsoft no es algo del todo normal, no es habitual. Hasta ahora solamente funcionaba con DirectX, que es el protocolo, la capa, el agujero de memoria que se hace hasta llegar a la tarjeta gráfica para hacer funcionar ese dispositivo gráfico en el entorno de RDS, y que adopte OpenGL, que es una librería abierta de gestión gráfica 3D, OpenCL, que es algo parecido, pues ha sido un paso adelante que va a abarcar una gran cantidad de controladores o de tarjetas
que hasta ahora no soportaba, y bueno, pues va a haber un abanico muy importante de soporte para que funcione. Esta tecnología no está al alcance de más cantidad de gente, de más personas. RemoteFX también trae una serie de mejoras importantes. Como decía Ángel, soporta ya hasta vídeo 4K. Y bueno, otra de las partes interesantes en RDS que Microsoft ha tenido en cuenta en esta versión nueva es el escalado. El escalado no solamente hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, hay entornos en Windows Server 2012 que a día de hoy, con 2016, podemos incluso reducir, podemos hacer que sean más pequeños. Se preocupan tanto de la empresa grande, que tiene una necesidad de crecimiento, pues digamos, instantánea, tiene que pasar de 1.000 a 2.000 usuarios en 24 horas, lo podemos realizar de una manera más sencilla que en 2012, incluso también, como comentaba Ángel, hay una mejora importante en rendimiento en el broker de Microsoft y podemos ya hacer sesiones simultáneas de más de 1.000 usuarios simultáneos por segundo, una barbaridad, han hecho una mejora ahí muy importante. Y también, como os decía, el escalado hacia abajo. Podemos, de alguna manera, reducir nuestro entorno, también apoyándonos en la parte de Azure, de la nube. Y, bueno, pues esos dos escenarios los contempla para que podamos tener la confianza y la seguridad de que nuestro escenario, nuestra implantación de escritorio remoto, pues va a poder ser lo más flexible y maleable posible, usando la tecnología de Windows Server 2016. Bien, aparte de eso, la parte de los contenedores, que es lo que quería hablar un poquito más, y bueno, esto tiene una animación y creo que se nos ha ido un poco de las manos. Pero bueno, para hacer un resumen sencillo, ¿no? Hablamos al principio de cómo se realizaba el hosteo de aplicaciones o la gestión de aplicaciones en servidores en los 90 o al principio de los años 2000. Y lo que hacíamos es, bueno, pues si queríamos aislar una aplicación, pues ya sea un servidor SQL, un servidor web, etcétera, pues lo que hacíamos era adquirir un host físico por cada una de las aplicaciones que íbamos a correr. De esa manera, pues teníamos un host físico, teníamos un sistema operativo y sobre el sistema operativo instalábamos una aplicación, lo metíamos todo en la red y a funcionar. Siempre que hacía falta aislar o poner en marcha una aplicación adicional, pues comprábamos un host físico nuevo y metíamos ahí pues nuestra licencia de Windows y nuestra aplicación a funcionar. Bien, a partir de ahí, pues todos conocemos la virtualización, llegó más adelante, y consistía en que en un host físico ponemos un sistema operativo hipervisor y desde ahí pues creábamos tantas máquinas virtuales aisladas entre sí como el hardware físico pues, nos pudiera permitir. El caso de los contenedores va por otro derrotero. Es una manera de poder sacar el máximo partido a nuestro host físico, pero siempre, digamos, haciendo lo mismo. Es algo parecido a la hiperconvergencia, ¿no? En el caso de la hiperconvergencia, lo que hacemos es tener mucho de lo mismo y conseguimos un conjunto que aglutina el total de las máquinas que tenemos en producción, ¿no? Pues tenemos diferentes máquinas que son todas iguales entre sí, con la misma cantidad de CPU, de RAM y de disco, pues todo eso, digamos, hace un conjunto. Los contenedores se parecen un poco en el concepto. Lo que hacemos es, en el caso de los contenedores de Windows Server 2016 se basan en Docker. Docker es una tecnología libre que también funciona en Linux. Y lo que hacemos en este caso, cuando trabajamos con contenedores de Windows Server, lo que vamos a realizar es, el contenedor consiste en un aislamiento lógico que va a utilizar el kernel del propio sistema operativo. Es decir, vamos a hacer un espacio en el que podemos levantar un sistema operativo nuevo, una instalación vacía, limpia, en este caso un nanoserver, que es el que vamos a utilizar principalmente con los contenedores, pero va a utilizar el kernel principal de donde está corriendo, el host físico en el que está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Si abrimos, por ejemplo, la lista de tareas que tenemos en nuestro servidor y tenemos un consumo, por ejemplo, de, no sé, sobre 4 GB de RAM, tenemos 1,6 utilizado, si levantamos un contenedor sobre esa máquina, lo que va a hacer es solamente van a aparecer una serie de tareas nuevas, adicionales, que sean las que gestione ese contenedor. Va a estar aislada la aplicación dentro de él, es decir, va a aparecer una consola, porque no tiene interfaz gráfica, son solamente gestionables a través de PowerShell o de consola o con las herramientas de administración remota. Y lo que vamos a hacer, pues imaginaos, podemos hacer una presentación exclusiva de este tema, pero bueno, por ejemplo, ponemos un ejemplo rápido. Si hacemos un dir, pues vamos a ver un disco duro C pues vacío. Aparecerá pues la carpeta Windows, Program Files y poco más. Este contenedor está corriendo sobre nuestro kernel, pero está aislado. Tendrá una IP adicional, tendrá un sistema de ficheros adicional. Y si miramos en las tareas que estamos ejecutando en ese equipo, veremos que levantar un sistema operativo nuevo
contenedor dentro del que ya tenemos en marcha, solamente va a suponer sobre ese giga,6 de memoria que estamos utilizando, pues igual supone 100 megas o 200 megas adicionales de consumo. Porque todo lo demás, todo lo que es el core del sistema, lo que es el kernel, ya está corriendo sobre el propio host físico. ¿Qué nos permite esto? Nos permite una agilidad muy grande a la hora de levantar entornos, sobre todo de desarrollo, ¿no? En lo que hoy en día pues, es el concepto de DevOps o el concepto de desarrollo continuo o de las metodologías ágiles en el mundo del software, y nos va a permitir pues, poder levantar de una manera muy ágil, pues, imaginaos, tenemos un desarrollo de una página web, una aplicación móvil, y funciona bajo IIS, pues podemos en un mismo host tener unos 300, 400 contenedores, cada uno con una versión distinta de la web. Y bueno, cambiando simplemente el puerto, pues podríamos tener eso en marcha y poder, de una manera continua, ir montando contenedores, destruyéndolos y metiendo ahí las versiones preliminares de ese sistema o de esa web. Hay dos sistemas de contenedores, uno de ellos es el que acabo de comentar, que es el que funciona, es el Windows Server Container, que funciona sobre el kernel del sistema operativo en marcha, y luego hay otro que es el que funciona sobre Hyper-V. La diferencia, bueno, es un poco complicado de explicar, pero bueno, voy a intentarlo. La diferencia está en que cuando, como decía, si miráis la lista de tareas de lo que está funcionando en el equipo en ese momento, solamente veréis que aparecen tareas adicionales o procesos adicionales que son los que ejecuta ese contenedor. Lo demás lo comparte con el propio sistema operativo principal del host. Si lo hacemos con un aislamiento del tipo Hyper-V, lo que va a ocurrir es que eso no va a ser así. Va a aparecer una máquina virtual en Hyper-V, que esa máquina virtual a su vez va a generar el contenedor. Es una manera de aislarlo de una manera mayor. La utilidad es que queremos que si en ese sistema operativo base en el que tenemos puesto el host físico puede ocurrir cualquier cosa que pueda interactuar con el contenedor, es decir, pues estamos navegando, que cosa que no debíamos hacer en un servidor, pero poner un ejemplo un poco crítico, y por lo que sea, pues se nos queda colgado ese navegador y va a influir en el funcionamiento de ese contenedor, porque comparten el kernel. Si lo hacemos a través de un aislamiento Hyper-V, va a haber una máquina virtual que a su vez va a generar el contenedor. De esa manera vamos a aislar mucho más el funcionamiento de ese contenedor. Esa es una de las funciones. La otra sería que no queremos utilizar exactamente el mismo kernel que tenemos funcionando ahora mismo en la máquina física. Por lo tanto, imaginemos que queremos hacer un contenedor de una versión distinta de 2012 o de 2016. Entonces, lo haremos de manera que sobre esa máquina virtual generaremos un contenedor a su vez y tendremos un kernel distinto del host físico. Bien, esto sería interesante verlo porque ya hoy en día existe una interfaz gráfica, existe un marketplace muy visual y muy bonito para descargar y poder trabajar con los containers. Hace falta un poco de conocimiento de PowerShell y bueno, es cuestión va a ser uno de los features estrella de Server 2016 y poco a poco pues iremos viendo ejemplos prácticos de cómo la gente lo está utilizando a nuestro alrededor. Ya veréis como sí que enseguida vamos a ver gente que lo utiliza y le encontraremos la utilidad, porque así sobre texto y sobre la diapositiva pues no parece muy interesante a priori, pero bueno, ya veréis como sí que va a tener bastante éxito y bastante fama. Hablaremos del tema más adelante si hay interés por vuestra parte. Y bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta en aspectos técnicos de Windows Server. Voy a pasar de nuevo a mi compañero Ángel la palabra y bueno, de nuevo muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues gracias Joaquín, muy interesante toda esta parte. Sí que es verdad que esta slide tenía unas animaciones que por algún motivo no han salido, pero bueno, ha sido muy interesante. Yo creo que ha quedado bien entendido. En cualquier caso, como dice Joaquín, tendremos tiempo para hacer una presentación para hacer foco únicamente en la parte de los contenedores y también para incluso ampliar la información con la parte de RDS. Bien, pues ahora hemos llegado al final. Lo que sí quiero hacer es abrir los micrófonos de todo el mundo por si tenéis algún tipo de consulta que podáis realizarla y a partir de ahí pues que no quede nada en el tintero. Bien, el resto también tenéis los micrófonos, como digo, abiertos. Si alguno necesita hacer alguna pregunta, puede hacerlo bien por el micrófono o bien por el chat también, que lo tenemos abierto.
Bien, pues no veo ninguna pregunta por el chat, parece que todo ha quedado más o menos claro. En cualquier caso, como ya sabéis, pues nada, me pondré en contacto con vosotros para que me deis vuestro feedback y si hay alguna pregunta en ese momento, pues la podemos resolver. Hemos llegado al final, muchas gracias de verdad a todos por asistir, sé que es complicado porque todos vamos a tope, pero bueno, creíamos que era interesante que conocieseis las mejoras que se han introducido en Windows Server 2016 y bueno, pues esperemos que haya sido de vuestro agrado la presentación. Buenos días y nos vemos en futuras presentaciones. Gracias.